Tres curiosidades de la película El Vengador del Futuro de 1990 o Total Recall, como lo conocen en algunos otros países, que debes de saber. Número 3. Cuando Ronald Shusett y Dan O'Bannon comenzaron a trabajar en el guión de esta película allá por la década de 1970, se dieron cuenta que realmente esta película probablemente sería demasiado cara y bastante difíciles con los estándares de efectos especiales de ese momento. Así que decidieron retrasar este guión y empezar a trabajar en uno nuevo, que era una idea que tenía O'Bannon sobre un monstruo espacial que aterrorizaba una tripulación de una nave espacial. Y esta película se convertiría en lo que conocemos ahora como Alien, el octavo pasajero de 1979. Número 2. ¿Sabes que Arnold Schwarzenegger originalmente iba a interpretar el papel principal, pero en este caso de la película de Robocop de 1987? El único problema es que el disfraz que hicieron los productores, francamente, no le quedaba porque de por sí ya era bastante ancho dicho traje, pero además Arnold Schwarzenegger también físicamente era bastante ancho. Así que desafortunadamente para Arnold tuvieron que escoger a otro actor. Y ya desde ahí se quedó con la espinita y además después de ver la película de Robocop, que dijo que realmente le encantó, quería trabajar a toda costa con el director Paul Verhoeven. Pero la cosa no sería tan fácil. Resulta que en ese entonces Patrick Swayze firmó para interpretar el personaje de Quake para esta película, los cuales empezaron la preproducción allá en Australia junto con el director Bruce Beresford. Y hasta ahí todo iba muy bien, pero resulta que la empresa productora de esta película, que era de Dino De Laurentiis, quebró en ese momento. Así que obviamente Arnold Schwarzenegger se enteró de esto y convenció luego a la productora de Carolco que comprara el guión de esta película. Y adivinen obviamente a quién solicitó como director. Sí, al director Paul Verhoeven. Y fue así que por fin los dos pudieron trabajar juntos en esta película. Donde por cierto, esta película es uno de los últimos grandes éxitos en taquilla de Hollywood en hacer uso gran escala de efectos prácticos, sobre todo de miniaturas. Pero aquí está la curiosidad, también es una de las primeras películas taquilleras en utilizar CGI, que en este caso lo utilizaron en el escáner de rayos X. Y número 1, ¿sabías que en esta película Coca-Cola es el único refresco publicitado en la Tierra? Mientras que en Marte solo vemos anuncios de Pepsi. Así que como que estas dos refresqueras se repartieron los planetas. ¿Y sabías que esta película se filmó en la Ciudad de México allá por el otoño de 1988? Según esto, los productores, debido a su arquitectura futurista, que para mí, que yo vivo en la Ciudad de México, es como que ¿what? Donde por cierto trabajaron alrededor de 500 mexicanos construyendo 45 decorados diferentes que ocuparon 8 escenarios de sonido durante 6 meses. Y así como también usaron diferentes locaciones, como por ejemplo mi querida estación del metro Chabacano, que usaba tanto de mí, que realmente es algo que me marcó bastante de niño, porque nunca pensé que mi ciudad se convertiría en la Tierra del futuro o en el Marte del futuro. ¿Y a ti qué te pareció la película? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo el video de la reseña de la crítica de la película de Argyll, que francamente no es tan buena como esta película. Así que nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.